Buenos días. La idea de hoy es empezar a ver la parte introductoria que íbamos a ir viendo en cada teórico práctico que tuviéramos. Esta es la unidad número 4, que es la de reconocimiento de estados inmaduros. La idea de hoy es ver lo que es metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? La metamorfosis es entender por qué un insecto de una larva alcanza el estado adulto, ¿sí? Que es una mariposa. Entonces, si nosotros buscamos la definición de metamorfosis, decimos que son todos los cambios morfológicos experimentados por el individuo desde que eclosiona el huevo hasta que llega al estado adulto, ¿sí? O sea que todas las formas que va tomando, cómo pasamos de este tipo de larva a alcanzar una mariposa. ¿Bien? Ahora, ¿todos los insectos presentan cambios morfológicos? No. Dentro de la clase insecta, la subclase Apterygota o Ametábola se caracteriza por no presentar metamorfosis, ¿sí? Un ejemplo de ello es el orden Tisanura, que son los pescaditos de platas, en donde encontramos los huevos, cuando eclosionan aparece el estado juvenil denominado gállades, los cuales no sufren cambios morfológicos, sino que van aumentando el tamaño, van creciendo sus órganos y alcanzan el estado adulto cuando alcanzan la madurez sexual, ¿sí? O sea que estas gállades que nosotros podemos ver no se diferencian del adulto, no hay cambios de forma, sino que van aumentando el tamaño, ¿sí? Son denominados, además de ametábolas, apterigotas, porque no tienen desarrollo alar, ¿sí? La mayoría de los insectos pertenecen a la subclase pterigota, es decir, que tienen presencia de ala, y que son metábolos o metábolos, es decir, que sufren cambios morfológicos. ¿Qué tipo de metamorfosis podemos encontrar? Tenemos diferentes tipos. Uno de ellos es la metamorfosis simple, gradual o hemimetabolía. Son todos sinónimos para que, si ustedes buscan bibliografía de esto, van a ver que hacen referencia a lo mismo. ¿En qué consiste la hemimetabolía o metamorfosis simple? El insecto va a pasar por los estados, o sea, una vez que eclosiona el huevo, pasa por el estado juvenil, que es denominado ninfa, y alcanza el estado adulto. ¿Qué característica presenta ese estado juvenil, esa ninfa? Bien, principalmente falta de madurez sexual, carece de órganos funcionales transitorios, eso es lo que ustedes van a leer por ahí en el apunte teórico de la guía teórico-práctico, y hace referencia a que aquí, por ejemplo, el aparato bucal no cambia, ¿sí? Entonces, el estado juvenil va a tener el mismo aparato bucal que el adulto. Por eso hablamos de ausencia de órganos funcionales transitorios, que sí lo van a tener otros insectos que ya vamos a ver. Estas ninfas pasan por diferentes, o sea, van mudando y van pasando por diferentes estadios ninfales. Una vez que alcanzan la madurez sexual, están en la etapa de adulto. El desarrollo alar, decimos que son exoterigotas, porque aquí el desarrollo alar es externo, o sea que a medida que esta ninfa vaya mudando y creciendo, el desarrollo alar lo va a hacer por fuera, ¿sí? Va a ir creciendo por fuera hasta alcanzar el estado adulto, en donde las alas cubren enteramente el abdomen. ¿Quiénes tienen este tipo de metamorfosis? O sea que va a pasar de un huevo a una ninfa y adquirir y llegar hasta el estado adulto. Aquí vamos a tener dentro del orden Hemiptera tanto a su orden Heteróptera como Homóptera, y siempre como hacemos referencia, esto es biología y por ende hay excepciones, ¿sí? Como en este caso es los machos de la superfamilia Cocoidea y la familia Aleroide dentro de Homóptera, que ya vamos a ver qué tipo de metamorfosis presenta. Bien, entonces veamos aquí los ejemplos. Dentro del orden Hemiptera Heteróptera, por ejemplo, las chinches, esta es una ninfa, este es el estado adulto, y lo que podemos ver es que son similares, el aparato bucal es igual, este estado juvenil, esta ninfa, carece de madurez sexual, y el desarrollo alar, fíjense, va a ir creciendo hasta alcanzar el estado adulto. Lo mismo pasa con los homóptera. Un ejemplo de esto es un cicadélide, una chicharrita. Aquí tenemos el adulto, aquí tenemos las ninfas, y al igual que veíamos en Hemiptera Heteróptera, también el desarrollo alar es externo, y van mudando estas ninfas, pasa por diferentes estadios hasta alcanzar el estado adulto, ¿sí? Que es cuando tienen la madurez sexual. ¿Quiénes más presentan
hemimetabolía o metamorfosis simple, los ortópteras. Aquí acuérdense que están las langostas, las tucuras, los grillos topo. ¿Sí? Fíjense, esta es una ninfa de esta tucura, es similar, el aparato bucal es lo mismo y el desarrollo alar es externo. ¿Quiénes además los tienen? Los dermáptera, los bichos tijera. Fíjense lo que es la ninfa, es similar al adulto, pero bueno, el desarrollo alar se va haciendo externo. En este caso, cuando vean el reconocimiento de órdenes menores, van a poder ver que, bueno, principalmente este insecto, los élitros son cortos, o sea que no cubren todo el abdomen, pero presentan hemimetabolía. Quienes además presentan son, dentro del orden Dipteróptera, Blatodea, que son las cucarachas, Mantodea, que son los mantis. Si ustedes se fijan, voy a correr esto aquí, aquí tenemos una ninfa, el desarrollo alar es externo y va mudando hasta que alcanza el estado adulto. Lo mismo los mantis, fíjense, es similar al adulto, y los odonatas, que aquí es un poquito diferente la ninfa al adulto, pero bueno, cuando vean los órdenes menores van a ver que estas se desarrollan en medios acuáticos, pero presentan hemimetabolía, o sea, huevo, ninfa y adulto. ¿Quiénes más presentan ese tipo de metamorfosis? Famastodea, que es el verdadero bicho palo, y el orden Isóptera, que es las termitas o hormigas blancas, que también presentan este tipo de metamorfosis. Bien, ¿qué otro tipo de metamorfosis existe? La metamorfosis completa u holometabolía. ¿En qué se diferencia de la anterior? Principalmente que después que eclosiona el huevo aparece el estado juvenil, que recibe el nombre de larva. ¿Sí? Este estado juvenil, fíjense que, a diferencia del anterior, presenta órganos funcionales transitorios. ¿Por qué? Aquí es una larva que tiene un aparato bucal masticador y al alcanzar el estado adulto es una espiritrompa. Por eso decimos que presenta órganos funcionales transitorios, carecen de madurez sexual. Esa larva va también atravesando diferentes estadios larvales hasta que alcanza otra característica que tiene esta metamorfosis, que es un periodo de quietud antes de alcanzar el estado adulto, denominado pupa. En este estado no se alimenta ni se mueve. El desarrollo alar es interno, por eso decimos que son endoterigotas, la división endoterigota. Si nosotros vemos aquí, son estuches donde se van desarrollando las alas. ¿Quiénes tienen este tipo de metamorfosis? Como bien podemos ver aquí, los lepidópteras, ¿sí? Cumplen con esta etapa de huevo, larva, pupa y adulto. Otros que también presentan este tipo de metamorfosis son los coleópteras, perdón que baje la cámara, ahí, en donde pasa por el estado de huevo, larva, pupa y adulto. Y lo mismo pasa con el orden Neuróptera, huevo, larva, pupa y adulto. ¿Sí? Son los diferentes estados por los que el insecto va cambiando de forma antes de alcanzar el estado adulto. ¿Sí? ¿Son todos los tipos de metamorfosis que conocemos? No, hay otros tipos de metamorfosis. Pero, por ejemplo, dentro de la holometabolía también tenemos a los dípteras, que pasan por los estados, acuérdense, de huevo, larva, pupa y adulto, y el orden Hymenoptera también, que pasan por el estado huevo, larva, pupa y adulto. Lo que vamos a tratar de ver, cuando vayamos siguiendo ahora por el transcurso de la clase, cómo reconocer cada uno de estos tipos de larvas, cómo reconocer estos tipos de pupa. ¿Sí? Y como lo decía recién, ¿son los únicos tipos de metamorfosis que conocemos? No. También vamos a tener la hipermetamorfosis, que esta es característica dentro del orden Coleóptera de la familia Meloidae, que son los bichos moros de la papa, que la característica que tiene o recibe ese nombre de hipermetamorfosis porque el estado larval adquiere diferentes formas. ¿Sí? Lo que veíamos anteriormente es que en su estado larval va a ir cambiando diferentes estadios, va a ir creciendo, mudando y creciendo, pero la larva siempre tiene esa forma. Aquí, en el caso del bicho moro, la larva va adquiriendo diferentes formas. ¿Sí? El primer estadio larval se lo conoce con el nombre de triungulino, son predadores de huevos de tucura, ¿sí? Se encuentran en el suelo. Ya luego, en el segundo o tercer estadio larval, adquiere la forma como si fuera una carabeiforme, ¿sí? Como si fuera una larva de Juanita,
con las patas y las mandíbulas. Ya en los últimos estadios larvales adquiere una forma como si fuera de un gusano blanco, ¿sí? Una forma tipo escarabeiforme, y luego ya entra en el periodo de quietud, que es una pupa libre, y alcanza el estado adulto. Por eso decimos que es una hipermetamorfosis, porque esa larva pasa por diferentes formas, ¿sí? Y otra cosa que a tener en cuenta, que la larva tiene un régimen de alimentación predador, sea de huevo de tucura o de algún otro huevo, mientras que el adulto es fitófago, o sea, se alimenta de hojas. Y por último tenemos la metamorfosis intermedia o neometabolía. ¿Por qué decimos que es intermedia? Porque tiene características tanto de la metamorfosis simple como de la metamorfosis completa. Y aquí lo vamos a ver. ¿Quién presenta este tipo de metamorfosis? El orden Tisanoptera, que el otro día, bueno, en la otra clase hablamos de este orden. ¿Cómo se caracteriza? Bien, decimos que a partir de que eclosiona el huevo aparecen larvas o ninfas, van a encontrar bibliografías que le va a estar hablando de una larva o de una ninfa, ¿sí? Larva porque tiene esta forma alargada, pero en general también podemos encontrarlo como ninfa porque es muy similar al adulto. Entonces va a pasar por diferentes estadios larvales hasta que, por eso como hablábamos anteriormente, ¿en qué se parece a la metamorfosis simple? En que el aparato bucal no cambia, o sea, no presenta órganos funcionales transitorios porque es el mismo. Entonces eso es similar a la metamorfosis simple. Carece de madurez sexual. ¿En qué se parece a la metamorfosis completa o la holometabolía? A que presenta un periodo de quietud denominado prepupa y pupa. En eso se parece a la holometabolía antes de alcanzar el estado adulto. Entonces, decimos que en el caso de los TRIP presentan metamorfosis intermedia o neometabolía. ¿Tá? Entonces, recuerden bien esto, tienen características de la hemimetabolía de ser el estado juvenil similar al adulto, el mismo aparato bucal con inmadurez sexual. Y se parecen a la holometabolía porque adquieren un periodo de quietud que es denominado prepupa y pupa, antes de llegar al estado adulto. ¿Quiénes más presentan este tipo de metamorfosis? Se acuerda que nosotros hablábamos de dos excepciones. Los machos de la superfamilia Cocoidea, ¿sí? Dentro del orden Hemiptera, su orden Homoptera, y la familia Alerodides, que son las moscas blancas, que ya vamos a tratar de ir viendo en el transcurso de las próximas clases cuando veamos las características que tienen este suborden. Bien, la idea de hoy es empezar a trabajar y a conocer los estados del maduro. Como bien dijimos anteriormente, todo el ciclo del insecto arranca con los huevos o el huevo, ¿sí? ¿Por qué decimos los huevos o el huevo? Porque puede ser que algunos de estos huevos sean colocados en formas aisladas, como es el caso de algunas mariposas. No sé si la conocen, esta es Scolias levia, es una oruga que ataca la alfalfa, y lo que hace es poner el huevo individual y bien característico porque es un huevo elíptico. Mientras que, por ejemplo, Rachiplusia nu los coloca también aislados y decimos que es un huevo que tiene la semejanza como si uno fuera a ver una mandarina pelada, ¿sí? Todo medio achatado, con bandas como si fueran surcos longitudinales, ¿sí? Bien. Mientras que hay otros que también los colocan aislados, pero los colocan separados de la superficie, como es en este caso la crisopa, que hace los huevos los coloca sobre un pedúnculo, por eso hablamos de huevos pedunculados, y esto es una característica debido a que como este insecto es un predador, ¿sí? Lo que hace es tratar de ponerlos sobrelevados de la superficie para evitar que su descendencia sean predadas, ¿sí? Bien, pero también los huevos pueden ser colocados en formas agrupados, como es en el caso de los coleópteras. Aquí tenemos, por ejemplo, una vaquita en donde colocan los huevos agrupados. Y hay otros insectos que además de colocarlos agrupados, presentan un diseño característico, como es, por ejemplo, estos huevos que son de aspecto de escama de pescado, decimos nosotros, que son de Atraea sacharalis, que es un lepidóptero, que es una plaga en el cultivo de maíz. Entonces, muchas veces nosotros, por cómo estén colocados los huevos, podemos ya tener una idea de que
insecto estamos tratando. Esto es muy, muy característico de esta especie. Esta especie a la que van a escuchar que muchas veces hablamos de huevos en forma de escama de pescado. ¿Sí? Bien. ¿Y qué radica la importancia de conocer? Pues, como le decía anteriormente, muchas veces uno va a campo, ¿sí?, y se encuentra con estos estados inmaduros, que uno al recorrer los dotes puede identificar que se trata de un huevo. Como vemos aquí, se encuentran más, o sea, agrupados de diferentes formas, y eso también les va a permitir el día de mañana tener ya un reconocimiento de qué individuo se trata tratando. Por ejemplo, cuando los huevos son en forma de barriles, colocados en paneles, ¿sí?, podemos estar hablando de la chinche verde, perdón, ahí me quedó arriba la foto, la chinche verde, Nesara viridula, que es muy, muy característico que coloque entre 50 y 60 huevos en forma de panel, mientras que otra chinche, que es Piezodorus guildini, lo coloca en una doble fila, son de color negro. Entonces ya eso uno, cuando está monitoreando los lotes, ya nos da una idea de qué insecto estamos hablando. Por eso también es la importancia de conocer lo que es la ovipostura en algunos insectos. En el caso de las tucuras y langosta principalmente, lo colocan en otecas, al igual que los mantis. La diferencia entre ambos es que en el caso de las tucuras, lo que hacen es, este aquí es el suelo, lo colocan debajo del suelo, es decir, con el abdomen, hacen un orificio en el suelo, colocan aquí la masa de huevos, que van a estar todos en como si fuera en una tela metido, pero a nivel debajo del suelo, y que esos huevos, hay miles de huevos aquí, y al eclosionar salen las ninfas. ¿Sí? ¿Se acuerda que anteriormente hablábamos de un triangulino que se alimentaba de huevos de tucuras? Bueno, lo que hace es, por aquí, por abajo del suelo, es alimentarse de estos huevos, de esa larva del meloide, ¿no? Bien, ¿quiénes otros presentan oteca? En este caso, por ejemplo, los mantis. Estas otecas que nosotros es muy común encontrarlas en postes, en bebidas, en los campos, y después cada una de estas es una ventanita por la cual va a salir un individuo, ¿sí?, un descendiente de ese mantis. Y entonces a esta estructura o a esta masa de huevo se lo denomina oteca. Bien. Vamos ahora al segundo estadio, que es las larvas, ¿sí?, en el caso de la holometábulo. ¿Por qué no vamos a revisar los hemimetábulos? Porque acuérdense que son semejantes al adulto, o sea que nosotros va a pasar de huevo a ser una ninfa. Ese estadio ninfal es similar al adulto, o sea que no hay diferentes tipos de ninfas, ¿sí? La ninfa va a atravesar por diferentes estadios, o sea, va a ir creciendo, pero la forma va a ser similar al adulto. ¿Qué pasa en los holometábulos? Las larvas sí son de diferentes formas. Y reconocer las larvas, a lo mismo que nos pasaba con los huevos, nos va a permitir ya tener una idea de qué plaga estamos hablando. ¿Qué características sí tienen las larvas? Presentan, al igual que todos los insectos, el cuerpo segmentado en cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se encuentran las piezas bucales, los ojos, mientras que en el tórax presentan 3 pares de patas torácicas, y en el abdomen van a presentar falsas patas abdominales que van a recibir el nombre de espuripedio. Entonces, cuando ustedes los busquen, o le llamen la definición de espuripedio, le va a decir falsas patas abdominales. ¿Y por qué hablamos de falsas patas abdominales? Porque después, cuando que en pupa, antes de alcanzar el adulto, esas patas las pierdes. Entonces vamos a llegar a tener un insecto adulto que va a tener pata en el tórax, va a estar la cabeza, las patas en el tórax y el abdomen sin estas falsas patas. ¿Qué tipo de larvas podemos encontrar? Las vamos a agrupar en 3 grupos. Vamos a decir que van a estar las larvas polípodas, que son aquellas que presentan 3 pares de patas torácicos y un número variable de falsas patas abdominales. Luego vamos a tener las oligópodas, que solo van a poseer los 3 pares de patas torácicos, no van a poseer falsas patas abdominales. Y la última clasificación son las ápodas, que son aquellas que no presentan patas, ¿sí?, ni torácicas ni espuripedio. Bien, empecemos por las polípodas. Vamos a ver a quiénes tenemos dentro de las polípodas. Aquí, dentro de las polípodas, las vamos a clasificar en 2 grupos. Por un lado, vamos a tener las larvas de tipo eruciforme.
¿sí? ¿De qué es característico? Es característico del orden Lepidoptera. ¿Qué característica tiene esta larva? Como dijimos que es polípoda, va a tener patas torácicas y falsas patas abdominales o espuripedios. Bien, las eruciformes se caracterizan por tener 5 o menos espuripedios. Fíjense aquí, en la presentación tenemos estas son las 3 patas torácicas, para acá estaría la cabeza, tenemos 1, 2, 3, 4 y la última es el quinto espuripedio. O sea que dentro entonces de las polípodas, las eruciformes se van a caracterizar por tener 5 o menos. ¿Quiénes presentan esta larva? Las lepidópteras. O sea que cuando yo encuentro una larva de este estilo, yo ya me hago la idea que es un lepidóptera. ¿Por qué decimos 5 menos? Porque vamos a tener algunas especies que van a presentar 5. Pero hay otras que van a presentar menos de 5. Fíjense, acá está la cabeza, las 3 pares de pata torácica y fíjense, tiene 1 y 2 espuripedios. Esta es la famosa Rachiplusia nu, la oruga medidora. Mire, tiene 3 patas torácicas, 1, 2 y 3 espuripedios. Le faltan 2 espuripedios en el medio. Por eso, cuando camina, se desplaza y se le hace este movimiento que es el de como si fuera midiendo. ¿Estamos? Entonces, esos son tipos eruciformes. Luego, dentro de las polípodas pasamos al segundo grupo, que son las limaciformes. ¿Qué características se diferencia de las eruciformes? Que aquí tienen más de 5 espuripedios. ¿tá? O sea, van a tener las 3 patas torácicas, y si tienen menos 5 espuripedios, van a ser eruciformes. Si tienen más de 5, 5 menos, ¿no? Si tienen más de 5, decimos que es limaciforme. ¿Quiénes presentan este tipo de larva? Dentro del orden Hymenoptera, el suborden Symphita, la familia Tetradinidae, que ya lo vamos a ver cuando veamos el orden Hymenoptera. Entonces tiene 1, 2, 3 pares torácicos, después tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espuripedios. ¿tá? Entonces recuerden bien, ¿cómo se diferencian las polípodas del resto? Porque tiene las 3 patas torácicas y las falsas patas abdominales. Dentro de las polípodas, entonces vamos a tener eruciforme que tiene 5 o menos espuripedios y limaciforme que tiene más de 5. O sea, 6, 7, hasta 8. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, que eran las oligópodas. Si ustedes se acuerdan, que vimos recién, es que estas, a diferencia de las anteriores, solamente presentan patas en el tórax, poseen 3 pares de patas torácicos. Y aquí vamos a ver un número grande de diferentes tipos de larvas, y la mayoría de ellos se encuentran dentro de un orden, que es el orden Coleoptera. El primer tipo de larva que vamos a poder definir es el tipo escarabeiforme, ¿sí? Este tipo de larva se caracteriza por tener forma de herradura, ¿sí? Presenta esos 3 pares de patas torácicos, una cabeza de color rojiza anaranjada, el cuerpo es blanco, cremoso, y el final del abdomen es oscuro, ¿sí? Ya que ingiere además raíces, van a ingerir materia orgánica. Acuérdense que esta es una de las plagas comunes a los cultivos, ¿sí? ¿A qué familia pertenece? Que es otra de las características que nos va a ayudar mucho aquí, es que muchas de ellas, el tipo de larva es similar a la familia a la cual pertenece. ¿sí? Entonces, dentro del orden Coleoptera, estas pertenecen a la familia Scarabeidae. Bien, ¿qué otro tipo tenemos? Las larvas de tipo elateriforme. También, ¿de qué orden es característico? Del orden Coleoptera, tanto de la familia Elateridae como Tenebrionides. Esta también, esta familia Elateridae, nosotros la vimos en lo que son las plagas comunes a los cultivos, tienen forma, son denominadas comúnmente como gusano alambre, ¿sí? Son cilíndricas, de color ocre o cremoso o blancas, presentan solamente 3 pares de patas torácicas, bien medias reducidas son las patas. Y acuérdense que esto también lo que hacían era alimentarse de semillas en germinación. Otro tipo de larva que podemos llegar a encontrar son las de tipo cerambiciforme. Esta larva también dentro del orden Coleoptera es característico de la familia Cerambicidae. Fíjense lo que hablamos recién. El tipo de larva es similar a la familia, o sea que uno ya se puede acordar. Es una larva que se caracteriza por ser, dice, dorso ventral aplanada, o sea que si uno lo ve, va a ser de arriba y de abajo plano.
A los costados, lateralmente, va a presentar estos denominados mamelones, que es lo que le va a permitir desplazarse dentro de los orificios que hacen en las maderas, ¿sí? Son xilófagos, esto hace referencia a que se alimentan de la celulosa de las plantas. Entonces, tienen fuertes mandíbulas, las patas son muy chiquititas, muy pequeñitas, las 3 pares de patas torácicos, y lo que hace esta larva es ir haciendo galerías en los troncos, que por ende después cuando veamos los coleópteros afecta principalmente la calidad de esa madera, y se va moviendo y consumiendo la celulosa, ¿da? Bien, ¿qué otro tipo de larva podemos encontrar? La tisanuriforme o coccinelliforme. La podemos llamar de las dos formas. Es muy característico dentro del orden Coleóptera de la familia Coccinellides, que son las vaquitas, o del orden Neuróptera, que era la Crisópara, la familia Crisópide. ¿Qué características que tienen? Que son larvas carniceras. Y si ustedes las tienen que identificar, a diferencia de las otras por ahí larvas, fíjense que aquí las patas se encuentran hacia los costados, es como si fuera similar a un adulto. O sea, ¿qué quiero decir? Yo puedo diferenciar cabeza, tórax y abdomen. ¿Ah? Cabeza, tórax y el abdomen. Eso es lo que nos va a permitir, viéndola uno de arriba, a estas larvas identificarlas. Como ya dijimos, son carniceras, es decir, predadoras, tanto de pulgones como de otros insectos. Fíjense las mandíbulas que tiene aquí. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de larva, va a ser característico de la familia Coccinellide o de la familia Crisópide. Bien, entonces, otro tipo de larvas son las carabeiformes. No sé si les suena el tipo de larva, pero cuando le diga que esta larva es la característica de las juanitas, ¿sí? O sea, fíjense, es otra larva que también pertenece al orden Coleóptera, y tenemos dentro a la familia Carábide, que es donde se encuentran las juanitas, y la familia Lampíride, que es donde se encuentra el bicho de luz. Entonces, lo que hablábamos anteriormente, el adulto ustedes se ubican, cuál es la juanita, cuáles son los bichos de luz, pero esto, una vez que eclosionó el huevo, apareció el estado juvenil, que es esta larva, ¿sí? Esta larva es de la juanita, esta larva es del bichito de luz. ¿Y qué nos dice como descripción? Que presenta, ¿sí?, placas esclerotizadas duras, ¿sí?, en la parte dorsal, patas desarrolladas y mandíbulas bien hacia adelante, fíjense aquí. ¿Por qué? Porque al ser predadora tienen que tener buena movilidad en sus patas para poder atrapar las presas y tener mandíbulas desarrolladas. Entonces, ¿cómo lo diferencio, por ejemplo, de un gusano alambre? Porque estas dorsalmente presentan placas esclerotizadas de color un poquito más oscuro. Fíjense, aquí está en la parte superior. ¿Ah? Bien, y las patas desarrolladas al igual que las mandíbulas. Y ahora pasamos al último grupo, que son las ápodas, que son aquellas que no tienen patas. Y aquí vamos a encontrar las larvas de tipo vermiformes, que se caracterizan por tener la parte de la cauda ensanchada e irse afinando hacia donde se ubica la cabeza. Esta larva es típica de los dípteras, o sea que cuando yo encuentro una larva ápoda y de estilo vermiforme, yo ya sé que es un díptera, ¿sí? Bien, ¿qué otro tipo de larva ápoda podemos llegar a tener? Las apoidiformes. ¿Ah? La diferencia que tiene con respecto al anterior, que aquí empieza fina, llamémosle así, se ensancha en el centro del cuerpo y luego se vuelve a afinar. ¿Quién tiene este tipo de larvas? Los himenópteros, por ejemplo, las abejas, las avispas, las hormigas. ¿Ah? Entonces, no tiene patas, y algo que nos va a permitir diferenciarla de otro tipo de larva que vamos a ver a continuación, es que si yo hiciera un corte transversal, como se ve aquí, va a ser de sección circular, ¿sí? Es decir, yo hago un corte transversal y a eso lo giro, lo miro de frente, y lo que voy a estar viendo es una sección circular, como se ve aquí en la presentación. ¿Ah? Distinto es de otro tipo de larva, que es la curculioniforme, que esta es característica dentro del orden Coleóptera a la familia Curculionidae, que es una larva que vive en el suelo, al igual que los gusanos blancos, que los gusanos alambre, se alimentan de raíces. Ya van a ver que es una plaga importante en alfalfa.
Y la característica que tiene esta larva es que ventralmente, si yo la veo de abajo, es plana. A diferencia de la que veíamos anteriormente, que si yo la giro va a ser circular. Esta es plana. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hiciera un corte transversal de la larva, lo que voy a ver que la parte ventral es plana. Es como lo denominamos la forma de un bote invertido. ¿Sí? Bien, estos son los diferentes tipos de larvas que podemos llegar a encontrar dentro de lo que presenta metamorfosis completa u holometabólica. Y nosotros bien dijimos, ya vimos huevos, vimos los diferentes tipos de larva y ahora lo que vamos a ver, el paso que sigue de esa larva, ese periodo de quietud, que son los tipos de pupas. Vamos a encontrar tres tipos distintos de pupa. Vamos a tener la pupa optecta o crisálida, que es característica del orden Lepidoptera, en donde podemos ver que tantos las pterotecas, así vamos a definir los estuches de las alas, como las podotecas, que son los estuches de las patas, son pegados al cuerpo. ¿Y por qué hablamos de estuches? Porque si ustedes recuerdan al inicio de esta clase, decíamos que son endoterigotas, o sea que el desarrollo alar es interno. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí? Aquí se van a encontrar todo lo que son las patas, ¿sí?, unidas al cuerpo, y esto que vemos aquí van a ser los estuches de las alas. En este periodo el insecto no se alimenta ni se desplaza. ¿tá? Hay otro tipo de pupas, sí, por ejemplo, la que presentan los coleópteros y los himenópteras, es decir, los cascarudos, las abejas. Es que aquí vamos a decir que las podotecas y las pterotecas, volvemos lo mismo, el estuche de las patas y el estuche de las alas, se encuentran despegados del cuerpo. Fíjense acá esta pupa de un bicho torito. Aquí tenemos el estuche de las patas y este es el estuche de las alas. Fíjense esta himenóptera, en donde aquí tenemos el estuche de las patas y esto que ven aquí es el estuche de las alas, pero no se encuentran adheridos al cuerpo. ¿Tá? Por eso hablamos de que es una pupa libre o exarata. Y por último tenemos la pupa oculta o coartada, que como podemos ver es una cápsula, es del orden Diptera, y nosotros lo que vamos a ver es esta cápsula. Si nosotros, que es la larva, está envuelta en lo que llamamos un saco pupario. ¿no? Si nosotros rompemos esta envoltura o este saco pupario, lo que vamos a encontrar adentro es una pupa libre como esta. Pero nosotros a simple vista le vamos a decir que es una pupa oculta o coartada. Y es característico del orden Diptera. Bien, entonces, esos son todos los órdenes o todos los estados inmaduros que nosotros vamos a ir reconociendo en el transcurso de las clases, que son lo que a nosotros el día de mañana, cuando estemos a campo, vamos a necesitar identificarlo para poder saber de qué plaga se está tratando. Si es una plaga que me va a hacer daño al cultivo, si es una plaga que no me va a hacer daño al cultivo, sino que va a ser un benéfico. Entonces, el reconocimiento de estos estados inmaduros es muy importante, al igual que lo que vamos a tratar de ir mostrando o ir viendo en el transcurso de las otras clases. Vamos a empezar a ver ahora cada uno de los órdenes, qué característica va a tener, que yo la voy a poder identificar. Y bueno, si Dios quiere, cuando esta pandemia y podamos regresar a las aulas, tratar de que esto ustedes lo puedan ver en vivo y en directo, que lo puedan tener en sus manos para que puedan asociar el tamaño, principalmente, porque aquí en la foto esto es muy lindo, pero llevado a la realidad suelen ser tamaños muy pequeños. Entonces, la idea que cuando se pueda y esté organizado, tratar de tener algunas clases para que ustedes puedan identificar todos estos caracteres que fuimos viendo ahora. ¿Estamos? Entonces, toda esta información ustedes la tienen en los teóricos prácticos, en la guía teórica práctica, ahí está desarrollada los diferentes tipos de larvas, los diferentes tipos de pupa. Bueno, espero que les sirva y como siempre hablamos, tienen mi mail en las otras presentaciones. Si no, yo ahora aquí no lo escribí, pero es dgiovannini@aib.unrc.edu.ar por si me quieren hacer alguna consulta que no se haya entendido. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en las próximas clases virtuales. Saludos.